Muy buenas noches, yo soy Edgar Guerra, especialista en sociología y teoría política e investigador sobre el sistema político mexicano. Hoy les doy la bienvenida a un espacio nuevo en las redes sociales, un espacio singular, un espacio como pocos, un espacio en el que iremos analizando, desmenuzando los datos y las principales tendencias sobre el panorama político electoral de cara al 2024. Como usted sabe, el próximo año, en el 2024, las y los mexicanos celebraremos uno de los procesos electorales más importantes de nuestra historia contemporánea, dado que elegiremos a la persona que ocupará el cargo de presidente de la República. Sin embargo, previo a ese gran momento, tenemos un espacio anterior, un laboratorio político en este 2023. Concretamente, dentro de 4 semanas, en junio, en los estados de Coahuila y Estado de México se celebrarán 2 procesos electorales en el que se elegirá a la persona titular del gobierno estatal como la integración de las legislaturas estatales en el caso de Coahuila. Para conocer los datos, conocer las tendencias, ir tomando decisiones, ir tomando el pulso electoral de aquí a 2024, hoy estamos inaugurando este espacio, los encuestadores de México. Y precisamente para hablar de estos 2 procesos electorales que están en puerta, tenemos a 2 invitados, 2 casas encuestadoras que durante los últimos meses han venido siguiendo puntualmente el pulso electoral tanto en Coahuila como en el Estado de México. Por un lado tenemos a la encuestadora Cripeso, que en voz de su director general, Jael Pérez, hablará sobre el proceso electoral en Coahuila y en el Estado de México. Bienvenido, Jael, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y también tendremos a la empresa Electoralia, que esta vez estará acompañándonos Fernando Reyes, director de análisis, y Ricardo Gamundi, director general de esta empresa encuestadora. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Saludos. ¿Qué tal? Pues iniciemos con Electoralia, iniciemos un poco contándonos cuál es el balance, cómo van los candidatos, qué es lo que ha ocurrido en las últimas semanas en aquella entidad. Bueno, mira, nosotros acabamos de lanzar la encuesta del mes de abril, el día de hoy, y vemos que por primera vez Ricardo Mejía rebasa hacia el segundo lugar a Armando Guadiana. Lo que vemos en la gráfica es cómo el candidato de Morena ha venido cayendo y el candidato del PT subiendo, y vemos una estabilización entre los 38 y 37 del candidato de el PAN-PRI-PRD, Manolo Jiménez. En ese sentido, yo creo que pues ya la competencia en este mes que falta, y esto es producto de los 2 debates que ha habido en Coahuila. Si bien, como vimos, el primer debate organizado por el instituto y el segundo por la Cámara Empresarial, pues fueron ganados, y así fue la percepción, por Ricardo Mejía del PT. Entonces, podemos decir que no es tan sorpresivo este avance que ha tenido Ricardo Mejía, pero antes de ir al análisis, a mí me gustaría escuchar también cuáles son los datos que trae la empresa Cripeso. Jael, director general de Cripeso, adelante. Con todo gusto comparto la información que en el caso particular de nosotros hemos publicado. Cabe destacar que esta información que están viendo en pantallas es correspondiente a la última que publicamos, que fue el día 15 de abril, y corresponde al periodo precisamente del 1 al 15 de abril. Recordar que en nuestro caso estamos publicando cada quincena la actualización de los datos, y en los siguientes días, seguramente el día lunes, estaremos publicando lo que corresponde a la segunda quincena del mes de abril. Sin embargo, en estos datos que nosotros mostramos, tenemos todavía, y coincidimos con Electoralia, en una primera posición a Manolo Jiménez Salinas. Nosotros traemos una intención de voto para Manolo Jiménez de la coalición PRI, PAN-PRD con 42.32%. Sin embargo, en donde no coincidimos es precisamente en la intención de voto sobre Armando Guadiana y Ricardo Mejía Verdeja. Nosotros tenemos todavía a Armando Guadiana
un poco por encima de Ricardo Mejía Verdeja. Sin embargo, sí insistimos en que Ricardo Mejía Verdeja trae una intención de voto que va creciendo semana a semana, y seguramente pues los electores con los debates, los dos debates que ha habido, pues van cambiando un poco la intención de voto. Pero también recordar que desde que se anunció que Ricardo Mejía Verdeja iba a competir por el Partido del Trabajo, pues la intención de voto desde el principio fue o ha venido creciendo. Falta todavía tiempo, creemos que las cosas todavía pueden cambiar y que al día de la elección puede haber alguna sorpresa. En este caso, nosotros consideramos que va, según la tendencia que viene, el candidato Armando Guadiana de Morena va a terminar en tercer lugar. ¿Ustedes cómo ven, Fernando, Ricardo, ustedes cómo ven a Guadiana? ¿Va en una caída libre? ¿Verdeja va hacia arriba de manera imparable? ¿Cuál es la tendencia que ustedes logran captar en estas últimas semanas? Sobre todo a partir de estos dos debates. Bueno, mira, lo que estamos viendo es la lucha por el voto morenista, que es lo que se está dando hacia el interior del PT y el partido Morena. Y aquí es donde la gente está viendo a los candidatos, tanto de Morena como del PT, y en esta parte, a raíz de los dos debates, bueno, pues ya y lo hemos visto, Ricardo Mejía, la gente lo percibe como mejor candidato. Y también nosotros, en otras partes que hemos medido, a Ricardo Mejía lo perciben como el verdadero cambio, como el factor de cambio. En ese sentido, yo creo que la tendencia va hacia quedar, como decía Jael, Manolo se ve estable, y la lucha por el segundo y tercer lugar está entre Ricardo Mejía y Armando Guadiana. Fernando, si quieres comentar algo. Sí, bueno, para reforzar lo que comenta Ricardo, nosotros hicimos una pregunta que dice: ¿usted considera lo mejor para Coahuila es que el PRI continúe en el gobierno o que hay un cambio de partido en el poder? Hay un 61% que quiere un cambio de partido y un 39% que continúe el PRI en el poder, lo cual es similar a la preferencia electoral de Manolo Jiménez. Otra pregunta interesante es que Ricardo Mejía en un 33% representa un cambio real para Coahuila, así lo dicen los coahuilenses, y un 26% piensa que Armando Guadiana. Y si nosotros preguntamos quién representa los valores del presidente López Obrador, Ricardo Mejía representa un 45%, mientras que el senador Guadiana un 33%. Gracias, Fernando. Jael, entonces, ¿fue un mal candidato Guadiana o fue realmente un muy buen candidato Mejía? Hubiera sido un muy buen candidato Mejía. Es una excelente pregunta. Me parece que aquí lo importante es, como lo dice Ricardo Gamundi, quién se va a llevar la preferencia hacia o la intención de voto que tiene el partido Morena. Morena en este caso es una marca importante, no solamente en el país, también en el estado de Coahuila. Ha representado una intención de voto muy alta, que nosotros, una de las preguntas que hacemos es, independientemente del candidato, ¿por cuál partido generalmente vota? Quiero aquí decir de manera muy puntual que esta intención de voto sobre el partido, independientemente del candidato, en meses pasados la traíamos nosotros casi en un 60%. Sin embargo, en esta última medición está en 52.76%. Sigue siendo muy alta. Comparado esta misma pregunta, estos datos con la intención de voto que trae, por ejemplo, el PRI o el Partido Acción Nacional. El PRI como partido trae un 21% y el PAN como partido trae un 12.64%, es decir, ni sumando aritméticamente alcanzaría la intención de voto que trae el partido Morena. ¿Qué quiere decir aquí? Que el voto de Morena efectivamente se está fragmentando y hay una lucha entre Ricardo Mejía Verdeja y Armando Guadiana por buscar quedarse con ese voto. ¿Qué puede ocurrir? Que finalmente los electores, como bien lo mencionan los compañeros de Electoralia, quieren un cambio de partido en el estado.
y lo que puede suceder al final es que la votación se vaya por completo hacia uno o hacia otro, o que se reparta, también puede pasar, que se reparta de una manera en esta lucha que se está dando, como se ve, que casi están igual, es decir, casi se están llevando la mitad de los votos que hay, o la intención de voto que hay sobre Morena, se la están dividiendo entre Guadiana y Ricardo Mejía Verdeja. Va a estar muy interesante esta parte. Gracias, Jael. Para ir cerrando esta parte de Coahuila, Fernando, Ricardo, falta un mes todavía, que puede ser mucho tiempo, pero también puede ser muy poco tiempo. ¿De qué tendríamos que estar pendientes las y los ciudadanos? Bueno, mira, viene otro debate en Coahuila el próximo lunes. Ahí, bueno, pues hay que estar bien al pendiente. Y la otra es el cambio de estrategias de los propios candidatos, o sea, hacia dónde están viendo y hacia dónde buscar el voto ciudadano. Y como bien lo decíamos ahorita, la competencia entre Guadiana y Ricardo está por el voto de Morena y por el voto que no entra dentro de las coaliciones PAN-PRI-PRD, ¿no? O sea, si ves tú hace 6 años, la competencia a Miguel Requime gana con el 39%, con el 38%, perdón, de la intención de los votos de los ciudadanos, y Anaya saca el 36% y Guadiana saca el 11%. Pero aquí hay una situación donde los dos partidos, tanto PT como Morena, pues van por un electorado identificado con simpatías con el presidente, simpatías con Morena y con la marca Morena. Sí, seguramente el presidente, lo sabemos y lo sabemos muy bien, seguirá en la boleta electoral, aunque él no esté de manera física. Vamos entonces a pasar con los datos del Estado de México. El Estado de México también ha tenido ya unos debates. El Estado de México también ha tenido ya un proceso electoral bastante intenso. Se ha discutido mucho alrededor, sobre todo de las dos candidatas, tanto del partido Morena, como por supuesto también la candidata oficialista. Vamos con Jael Pérez. Jael, director general de CRIPESO. ¿Cuáles son los datos que ustedes traen en la elección del Estado de México? Con todo gusto compartimos la información del Estado de México. Mira, nosotros desde el principio, desde antes que arrancaran las campañas, pues Morena representaba la mayor intención de voto de las preferencias. Entonces, cuando aparece, estaba muy definida que iba a ser Delfina, cuando aparece Alejandra del Moral como candidata, vemos que empieza a crecer la preferencia que había sobre el partido PRI, también sobre el partido PAN, bueno, la alianza. En este momento los datos que tenemos es un 54.81% de intención de voto para Delfina y un 43.32% para Alejandra del Moral. Todas las encuestadoras, o la mayor parte de las encuestadoras, tienen una definición hacia Delfina como la candidata que va adelantada en la intención de voto. Sin embargo, recordar que en el Estado de México pues es la última, digamos, frontera que tiene el PRI como partido, bueno, además de Coahuila, por supuesto, pero todos sabemos que el Estado de México ha representado la verdadera fortaleza del PRI, y ser derrotado el PRI en esta ocasión sería un mensaje muy claro, muy fuerte hacia la elección del año que viene, el 2024. Me parece que el PRI no la va a dejar tan fácil para esta elección del año 2023. Sí, y justamente por eso quise terminar este programa con la elección del Estado de México, porque justamente no solamente representa eventualmente una batalla y una victoria o derrota electoral, sino también por el significado político que esto tiene en el contexto nacional y de cara al próximo proceso electoral de 2024. Coincido completamente. Ricardo, Fernando, ¿ustedes qué datos traen sobre la elección del Estado de México y qué nos pueden decir también acerca del significado político que tiene esta entidad para el proceso electoral de 2024? Adelante, Fernando. Adelante. Bueno, aquí los números nos reflejan un crecimiento
y un distanciamiento sobre todo entre ambas candidatas. Delfina en el mes de abril tiene un 52% de intención de voto contra un 30% de Alejandra del Moral, es decir, son 22 puntos de diferencia y un margen del 18% de las personas que no saben. Ricardo, si gustas abonar aquí en lo de cómo se ha dado el comportamiento. Sí, miren, aquí primero es una elección de dos. Como ustedes saben, el candidato de Movimiento Ciudadano se retira de la contienda electoral y esos 7 puntitos al principio fueron ganados por Alejandra y luego los pierde a raíz de la polarización que se está dando entre ellos dos. Entonces, aquí vemos una elección de marcas y creo que como conozco la operatividad del PRI en el Estado de México, se va a cerrar. Se va a ir cerrando, pero creo que la preferencia de Morena con la maestra Delfina va a lograr todavía mantenerles la victoria. Pero sí coincidimos en que, bueno, pues el Estado de México es una estructura que tiene muy fortalecida el partido ahí. Y si ustedes recuerdan, hace 6 años, Alfredo del Mazo pierde en las zonas conurbadas al Distrito Federal los principales municipios grandes del Estado de México, Ecatepec, Naucalpan, Huixquilucan, los pierde y gana la gubernatura con el voto rural. Es ahí donde deben de el partido Morena poner mucha atención en la conquista del voto rural. ¿Será entonces más que nada una victoria, vamos a ponerlo así, que tenga que ver con la estructura y con la capacidad de movilización que tenga cada uno de los partidos el día de la elección? ¿O sí está todo en la cancha de los y las electores? Porque eso es una cosa que es muy interesante todavía de cara al proceso electoral. Jael. Desde mi punto de vista va a influir mucho la capacidad de operación de la coalición PRI, PAN, PRD. La maquinaria o la mayor maquinaria de operación a nivel electoral que ha existido en este país lo tiene el Estado de México, el PRI lo tiene el Estado de México. Entonces, por eso digo que no la va a tener fácil Morena, a pesar de que se ve una ventaja clara hacia la maestra Delfina que representa al partido Morena y sus aliados. Me parece que al final la elección sí va a alcanzar a cerrarse. También va a depender mucho, y lo digo por la experiencia de algunos otros estados, como lo es Oaxaca en las elecciones pasadas, como lo es el estado de Hidalgo, en donde el PRI también representaba una maquinaria electoral, y vimos que la coalición PAN, PRI, PRD en estos estados fue básicamente rebasada, totalmente les pasaron la planadora, a pesar de que también en esos estados tenía una fuerte maquinaria de operación a nivel electoral. Entonces, va a depender mucho, me parece, de cómo opere o si no opera la maquinaria del PRI en el Estado de México. A mi parecer, yo creo que va a ser muy difícil que trabajen a manos caídas. Me parece que eso no va a suceder y que va a haber una contienda que básicamente va a representar una fuerte lucha por el Estado de México y que va a ser muy difícil y tal vez termine pues con mucha rispidez, ¿no? Me parece que puede haber mucha rispidez en esta elección del Estado de México. Y sin embargo, hace unos días vimos una prueba de civilidad política a propósito del accidente que hubo precisamente en un acto de campaña de Alejandra del Moral. Se derrumbó una lona y bueno, la candidata del partido Morena, de la coalición Morena, PT, Partido del Trabajo, salió a los medios de comunicación a mostrar su solidaridad. Yo quisiera preguntarles a propósito de hablar de las candidatas, Fernando, Ricardo, quisiera preguntarles, de acuerdo a sus sondeos, ¿por quién están votando los electores en el Estado de México? ¿Por qué están votando? ¿Están votando por un cambio después de
casi un siglo de un partido gobernando el Estado, están votando por el partido en el poder, están votando por la imagen del presidente de la República, están votando por la candidata Delfina. ¿Por quién están votando los electores? A ver, eso lo vamos a ver. ¿Por quién van a votar? No por quién están votando, porque no se ha dado la fecha de la elección, sino que estamos viendo una elección. ¿Hacia dónde apuntan, no, las tendencias? Sí. Exactamente. Primero, estamos viendo una elección de dos, que pocas veces se ha visto, ¿eh? O sea, siempre tenemos 3, 4, 5 candidatos. Ahorita tenemos 2 candidatos exclusivamente, pero además tenemos 2 marcas muy bien posicionadas en el estado. La marca PRI, la marca PAN es muy buena, tiene buena marca en el Estado de México, tiene varios municipios gobernados. Huixquilucan tiene varios municipios, Naucalpan tiene varios municipios que los tienen ellos, y la marca Morena. Entonces, mucho va a depender de la estrategia de tierra que hagan cada partido y los equipos de cada candidato. Si lo vimos en el debate, si tú ves en el debate pues no estuvo muy, que digamos, muy agresivo, estuvo light. Esperaba lo que se dijeron, ya se esperaba el recordatorio de varias cosas, pero no hubo en ese debate algo que digas tú, movió en esto los números, o sea, algo como recordatorio, no lo hubo, o sea, simplemente hubo cosas que ya habían sacado, ¿no? En ese sentido, yo creo que esperemos la operatividad que tenga cada equipo de campaña de cada candidato, y si el partido, el PRI, PAN, hacen una operación política, sobre todo en la zona rural, pueden acercarse mucho a la candidata Delfina. Gracias. Jael, cerremos esta sección sobre el Estado de México. Como decía hace rato, a propósito de Coahuila, son 4 semanas, pueden ser muchas, puede ser muy poco. ¿De qué debemos estar al pendiente las y los ciudadanos? ¿A qué debemos estar atentos? Bueno, los ciudadanos sobre todo deben de valorar y revisar puntualmente las propuestas de cada uno de los candidatos. Sin embargo, creo que muchos de los ciudadanos o la mayor parte de los ciudadanos ya tienen bien definido su voto. Y mucho tiene relación, y debemos ser claros en esto, cuando nosotros medimos la intención, por ejemplo, o más bien la aprobación de Andrés Manuel, vemos que hay una alta correlación, por ejemplo, de la aprobación que tiene Andrés Manuel en cada una de las entidades federativas con la intención de voto hacia el partido Morena y con la intención de voto, por supuesto, hacia los candidatos de Morena. Entonces, aquí me parece que el presidente sí está jugando en las elecciones de Coahuila y Estado de México. Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de este juego que está bastante interesante, bastante intenso. Tenemos ya pocas semanas para ver cómo se va a resolver esta situación. Me gustaría, antes de despedir el programa, esta primera emisión de Los Encuestadores de México, una breve reflexión. Primero le doy la palabra a Electoralia, ya sea en voz de su director de análisis, Fernando Reyes, o en voz de su director general, Ricardo Gamundi. Una breve reflexión para concluir. Adelante, Fernando. Bueno, estemos muy al pendiente de lo que sucede en Coahuila. Tenemos un crecimiento de Ricardo Mejía muy importante y muy interesante. Y bueno, en un mes se pueden mover los números. Y en el Estado de México, pues definitivamente en el proceso anterior, ya lo había comentado Ricardo Gamundi sobre el resultado, pero el factor Juan Cepeda, quien fue el que dividió el voto, ahorita no está contendiendo, y sobre todo la pequeña fuerza del PT que aportaba en ese instante, pues Morena iba solo. Entonces ahorita pues todas las condiciones se dan a favor de Delfina. Ricardo. Sí, vamos hay un mes, en un mes pasan muchas cosas en una campaña. Una campaña tiene, y yo siempre lo he manejado, que la gana el equipo que menos errores comete. Esperemos que esta campaña, como se va viendo en Coahuila, una campaña de 3, pero el pleito por el segundo lugar.
y vemos una elección en el Estado de México, una elección de dos, una elección de marcas, una elección de percepción. Eso va a contar mucho en la elección del Estado de México, hasta dónde el gobernador del Estado también debe de jugar un papel importante hacia su partido. Exacto, el papel del gobernador todavía es interesante para ir monitoreando un poco. Jael, director general de CRIPESO, ¿cuáles son tus conclusiones? Efectivamente, creo que hace falta mucho. Aparentemente un mes es poco tiempo, pero en una elección es bastante tiempo. Pueden ocurrir muchas cosas, como lo dice Ricardo Gamundi, alguno de los equipos puede equivocarse y eso costarles la elección, la derrota. Creo que en el caso del Estado de México me parece que es una elección que se está dando en términos de lo que se esperaba, no hay nada diferente en el script. Y luego, por otro lado, vemos, en el caso particular de Coahuila, vemos que la elección del candidato sí importa. Creo que de no haber estado en la boleta Ricardo Mejía Verdeja, me parece que Morena y Armando Guadiana no hubieran tenido ningún inconveniente en ganar la elección. Sin embargo, hubiera sido más contundente el triunfo si en la marca Morena hubiera estado el candidato actual del PT, Ricardo Mejía Verdeja. Se están dividiendo los votos, vamos a ver cómo termina, va a depender mucho de las estrategias del equipo de Armando Guadiana y mucho también de las estrategias, por supuesto, del equipo de Ricardo Mejía Verdeja. Gracias, Jael, director general de CRIPESO. Pues con estas reflexiones de nuestras dos casas encuestadoras, de Fernando Reyes, director de análisis de Electoralia, de Ricardo Gamundi, director general de Electoralia, y de Jael Pérez, director general de CRIPESO, despedimos esta primera emisión de Los Encuestadores de México. Faltan 4 semanas, puede ser mucho, pero en realidad va a ser muy poco. Y todo puede cambiar, todo puede pasar, esto todavía está en el aire. Y aquí, desde Los Encuestadores de México, estaremos proporcionándole a usted información puntual, información necesaria para que sepa el día a día de este proceso electoral y cuando llegue el momento, si es que a usted le toca, pueda decidir. De mi parte es todo, me despido. Edgar Guerra, ha sido un gusto.